Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Nosotros somos el equipo J y el día de hoy les hablaremos sobre los tamaños de los elementos de madera, acero y concreto, así como las uniones que existen entre estos tres materiales, su recuperabilidad y mano de obra empleada. Mi grupo está conformado por Aishana Aguilar, Andrea Araujo, Francesco Escarano, Fabiana García, Sofía Mago y mi persona, Victoria Barrios. Para comenzar con nuestra presentación, debemos dejar en claro lo siguiente. Al hablar del tamaño de los elementos de madera, acero y concreto, se quiere decir que hay que realizar un cálculo estructural para poder determinar cuáles son las dimensiones de las columnas, vigas, correas, diseño de los pórticos, entre otros. Por lo que los elementos estructurales que serán empleados para la construcción de una edificación, bien sea de madera, acero o concreto, dependen del cálculo estructural, el cual debe ser realizado previo al comienzo de la construcción de la obra. Esto quiere decir que el tamaño de todos los elementos estructurales empleados en una construcción dependerán del diseño de la misma, el tipo de edificación que sea y cuál es su carga viva y carga muerta. Por tanto, no hay un tamaño, medida o dimensiones estándares que se deban seguir a la hora de llevar a cabo un diseño arquitectónico. Se indicará el tamaño que se necesite de cada elemento posterior a la realización del cálculo estructural para determinar las dimensiones necesarias o requeridas y así asegurar el éxito del proyecto. Ahora procederé a explicar algunas de las características más relevantes que diferencian a los elementos de madera, acero y concreto con respecto a sus usos y características para la construcción de estructuras. Empecemos con la madera. La madera es ideal para la armadura de una construcción, viga o cualquier elemento armado. Es un material diseñado para trabajar en dirección de la fibra, ya que el sentido de las fibras que la componen dan lugar a la anisotropía de su estructura. Las mejores prestaciones de este material son trabajando a flexión con una buena relación resistencia-peso. Según el Código Técnico de la Edificación CTE, podría multiplicar por 10 los valores del esfuerzo a flexión respecto al concreto. Algunas características positivas es que es un aislante natural, funciona como aislante térmico y eléctrico, es higroscópico, renovable y tiene una mejor calidad estética. A la hora de un incendio, la madera primero empieza a perder su contenido en agua, luego se seca y empieza a desprender gases inflamables. Alrededor de los 300 grados centígrados empieza a carbonizarse superficialmente y a los 400 comienza a arder. Es importante destacar que carbonizada llega a ser 6 veces más aislante. La madera presenta resistencia al fuego gracias a su conductividad térmica, la cual varía dependiendo del grado de humedad. Y al no tener dilatación térmica, prácticamente no presenta modificaciones estructurales y su punto más débil, que son las uniones, podrían reforzarse con piezas metálicas en caso de un incendio. Claro, la resistencia al fuego dependerá de las secciones del elemento de madera usado en la estructura. En cuanto a su durabilidad, dependerá del cuidado y tratamiento que se aplique para los insectos y la humedad, pero puede llegar a más de 100 años. Un factor a favor es que son resistentes a sismos por su elevado coeficiente sismo resistente. Por otro lado, el acero, según la norma Covenin 2004-1998, es imprescindible en las estructuras mecánicas por su resistencia y estabilidad. El acero estructural tiene unas propiedades de flexión muy altas, por lo que mejora la resistencia. Al ser un material que expande con facilidad la temperatura alcanzada en un incendio, estamos ante un gran riesgo por su conductividad. Este podría dilatarse y torcerse, significando un riesgo elevado en cuanto a un posible derrumbe de la estructura que sostiene la casa o el edificio. Es decir, este material tiene poca resistencia al fuego. El acero tiene una gran durabilidad si se encuentra pasivado, lo cual significa que tenga armadura que figure parte de una construcción de cemento armado o cuando esté protegido por capas de galvanizado o pintura. Las piezas de acero son esbeltas y flexibles, por lo que toleran la acción sísmica. En cuanto al concreto, este está diseñado para trabajar a compresión, donde se obtienen los mejores resultados. En funciones estructurales sería el más seguro. El concreto es bastante débil a esfuerzos de tracción,
Posee una elevada resistencia para soportar altas temperaturas, por lo que en caso de incendios no alcanzaría el colapso, aunque nos podríamos encontrar con alguna desviación de posición. Tiene una alta impermeabilidad, por lo que se dificulta el ingreso de agua al interior de las estructuras de concreto. Tiene una vida útil cercana a los 70 años. Las piezas de concreto son rígidas, por lo que hace que la acción sísmica pueda agrietar y romper el concreto. Por esto no se recomienda mucho su uso para estructuras en zonas de alto riesgo sísmico. Tiene una disponibilidad generalizada de materia prima, por lo que puede usarse en cualquier lugar. Para terminar, es importante destacar que en muchos casos el acero es un material complementario en las estructuras de madera para aumentar resistencia. Además, por otra parte, en estructuras como edificios o puentes, el uso tanto de concreto como de acero para su construcción genera una gran dureza para la compresión del concreto y la resistencia a la tensión del acero. Tamaños y uniones entre los elementos de la madera. Existen diferentes tipos de uniones en las estructuras de madera. Una de las partes más singulares en las estructuras de madera son sus uniones. Es un aspecto crítico y complejo que requiere un acertado diseño y una correcta ejecución. Las uniones tienen el objetivo de dar continuidad a los esfuerzos generados en la estructura de la forma menos agresiva. Las uniones en la estructura de madera se pueden clasificar de la siguiente manera. Uniones tradicionales. Las uniones tradicionales en estructuras de madera son aquellas que no requieren elementos externos y se basan en acoplar las piezas de la estructura de madera mediante el mecanizado de estas, encajándolas entre sí como un rompecabezas. Hay muchos tipos de uniones tradicionales, pero se pueden dividir en tres grandes grupos: empalme, ensamble y acoplamiento. Empalme. Este tipo de unión se usa para dar continuidad a las vigas. Ensamble. Esta unión se usa para unir piezas con diferentes directrices de la fibra. Y acoplamiento. Esta unión tiene el objetivo de aumentar la sección de la pieza para que trabajen dos piezas simultáneamente. Según el medio de unión empleado. Unión carpintera. Uniones de madera que transmiten el esfuerzo a través de la superficie de contacto. Se realizan mediante cortes en la sección para formar cajas y ensambles. Unión mecánica. Estas uniones se realizan por medio de clavijas, grapas, clavos, tirafondos, pernos y pasadores. Y los conectores, anillos, placas dentados y placas clavo. Uniones encoladas. Se realizan mediante adhesivos. Es importante elegir bien el tipo de cola en función de su exposición. Uniones mecánicas. Las uniones mecánicas son el elemento responsable de acoplar las piezas de la estructura y transmitir los esfuerzos entre estas. Son los denominados herrajes, es decir, objetos metálicos que unen las piezas de madera entre sí. Se clasifican según los siguientes criterios. Por la forma geométrica del herraje, puntuales o de clavija. El esfuerzo se transmite mediante flexión del elemento metálico. Se usan para unir piezas pequeñas de madera, así como para fijar otros conectores. Lineales y de superficie. Son palastros o chapas que se usan para multitud de diferentes encuentros entre piezas de una estructura, por lo que existe una gran variedad de este tipo de herrajes. De discos y anillos. Son herrajes con forma de disco o anillo que se usan como refuerzo para otros conectores, generalmente de tipo perno. Por la función. Conectores. Incluye anillos, placas, placas clavadas, placas perforadas y placas dentadas. Y de fijación, que incluye clavos, grapas, tirafondos, pasadores, pernos y presillas. Por la fabricación. A medida. Aquellos herrajes que se diseñan para una situación particular, por lo que en consecuencia son más caros. Prefabricados. Son aquellos que se adquieren bajo catálogo, por lo que es necesario adaptar la estructura al tipo de unión. Por último, cabe mencionar una serie de uniones que no se engloban en ninguno de los anteriores grupos, que son uniones encoladas. La unión de los elementos de la estructura de madera es una unión química, empleándose colas y adhesivos especiales, que finge las piezas de los nudos de la estructura. Cartelas. Se superpone un tablero de madera sobre las piezas de un nudo, uniéndose los elementos mediante fijaciones o adhesivos. Y uniones mecánicas, que son uniones que han sido mecanizadas en taller, es decir, uniones de tipo tradicional, en las que se ha empleado un control numérico. Los elementos estructurales hechos de madera son los siguientes: fundaciones, vigas, entrepisos, columnas, cerchas y techos.
Los tamaños son los siguientes. Las columnas de madera pueden ser de varios tipos: ensambladas, macizas, compuestas y laminadas. Unidas con un pegamento de este tipo, las más usadas son las macizas. Pueden ser consideradas medianas o largas, pero su medida aproximada es de 30 por 30. Fundaciones. Estas se construyen de planta cuadrada o rectangular. La profundidad de fundación no debe ser menor de 1,20 metros y debe penetrar en dicho estrato por lo menos 40 centímetros. Las vigas son de madera laminada, encolada. Las características de esta madera facilitan para los arquitectos e ingenieros las posibilidades ilimitadas para la realización de sus proyectos. El largo de las vigas máximo es de 13,50 metros y los grosores y anchos son los de la siguiente tabla: 10 por 10, 20 por 20, 16 por 8, 24 por 16, 16 por 10, 16 por 16, 24 por 24, 28 por 14, 20 por 8, 28 por 20, 20 por 10, 32 por 16, 40 por 20 y 20 por 14 metros. Entrepisos. La altura mínima libre para los entrepisos está entre 2,20 y 2,40 para un baño, pasillo o guardarropas. Cerchas. Las medidas de las cerchas se pueden poner entre 60 y 90 centímetros de distancia. Techos. La normativa actual exige una altura inferior entre el suelo y techo sin revestimiento de unos 2,70 metros. Es muy importante el correcto diseño de las uniones, ya que puede suponer el 20 o 25% del coste de la estructura de la madera. Algunas recomendaciones y consideraciones para el correcto diseño de las uniones de madera son las siguientes. 1. En uniones mecánicas con tornillos, clavos y pernos hay que calcular el correcto diámetro, ya que un diámetro pequeño puede suponer un desplazamiento. 2. Si se usan varios medios de unión, como son colas, pernos y clavos, hay que tener en cuenta que la relación de resistencia no es lineal, sino que el medio más rígido será el primero que trabaje. 3. Hay que evitar la excentricidad de las uniones. 4. A la hora de usar elementos metálicos hay que tener en cuenta los coeficientes de dilatación. Según la exposición, la madera y el metal se comportan diferentemente frente a la humedad y el calor, mientras que la madera con la humedad aumenta con su volumen. En especial en la dirección perpendicular a la fibra, el metal no se ve afectado, pero en cambio sí se ve afectado por la temperatura. Por ello, en piezas con grandes dimensiones se suelen hacer unos pequeños cassettes en el agujero del tornillo o perno en la dirección perpendicular para evitar posibles fendas. El éxito en la unión de la madera o el diseño se basa en el 90% de un correcto diseño. Tamaño y uniones entre elementos de acero. Uniones y conexiones. Son elementos que se intersectan de algún modo a las condiciones del modelo ideal de la estructuración. Las conexiones pueden ser unidas mediante tornillos de alta resistencia o soldaduras. Remaches en caliente o roblones. Un roblón es un elemento de acero empleado para materializar la unión de estructuras metálicas. De forma genérica también se denominan a veces remaches o pasadores. Soldaduras. Es un proceso de fijación en el cual se realiza la unión de dos o más piezas de un material, usualmente logrado a través de la coalescencia, en la cual las piezas son soldadas fundiéndolas. Existen 4 tipos de soldadura: soldadura oxiacetilénica, soldadura al arco, soldadura por electromanual revestido y soldadura por arco sumergido. Conexiones apernadas son en las que la encarga enrevestida por la cortante en los pernos y por aplastamiento sobre los mismos. Las resistencias de diseño está definida por la presencia o no de la roca. Tornillos. Es una máquina simple que deriva directamente del plano inclinado y siempre trabaja asociado a un orificio roscado. Básicamente puede definirse como un plano inclinado enrollado sobre un sillón. Y por último, diseño de uniones. En el diseño de uniones y conexiones es la determinación que se debe hacer en la etapa de proyecto de estructura del tipo de conexión que se diseña, si es rígida o articulada. Tamaño y elementos de acero. Una de las normas es la norma internacional ASTM, quien agrupa los aceros en las siguientes clasificaciones:
Aceros al carbono A36, A53, A500, A501 y A529. Aceros de baja aleación y de alta resistencia. A572, A618, A913 y A992. Aceros de baja aleación, alta resistencia y resistentes a la corrosión son A242, A588 y A847. Para las construcciones es muy común utilizar los aceros de baja aleación y de alta resistencia, como lo son los A572 y A992, los cuales cubren las necesidades para el diseño de la edificación. Tipos de acero de diferentes usos. El ASTM A36, placas de conexión, anclajes de barras redondas lisas y perfiles, cuerdas superiores e inferiores de armaduras, contravientos de cubiertas, etc. ASTM A529 Y50, placas hasta 1 de espesor, canales, cuerdas de armaduras, montantes y diagonales y contravientos ligeros. El ASTM A572 Y50, placa hasta de 4, vigas principales tipo IR, vigas secundarias tipo IR, columnas de perfiles tipo IR, entre otros. Los ASTM A588, acero patinable y plataformas marinas. El ASTM A709, puentes y torres de telecomunicación. Y por último, el ASTM A992 50, vigas, columnas, postes de viento, espectaculares, traves carril. Los perfiles laminados de acero son usados en las grandes construcciones debido a que soportan pesos muy grandes. Además, no se degradan con el paso del tiempo. Con el tratamiento adecuado resisten mejor los cambios de temperatura y climas severos. Esto hace que sean usados tanto en el interior como en el exterior de las construcciones. Algunos de los perfiles de aceros laminados son los siguientes: perfil IR, B y H, tubo circular, tubo rectangular, canal, ángulo, perfil T y perfil Z. Tamaño de los elementos de concreto. Están los muros de carga de mampostería. Estos son la unidad más importante de cualquier estructura. Ellos separan los edificios, controlan la temperatura interior y exterior de las estructuras y lo más importante es que brindan resistencia y durabilidad a los edificios. El espesor de los muros de soporte de carga se basa en la cantidad de carga de techo que tienen que soportar. Por ejemplo, un muro de carga con solo una planta baja puede tener sus paredes exteriores de 230 milímetros, mientras que con uno o más pisos por encima de ella, según su tipo de ocupación, su espesor puede ser aumentado. Las columnas. Estas son aquellos elementos verticales que soportan fuerzas de comprensión y flexión, encargados de transmitir todas las cargas de las estructuras a la cimentación. La dimensión menor de la sección transversal, medida en una línea recta que pasa a través del centroide geométrico. No debe ser menor de 30 centímetros ni mayor a 3 metros. Las vigas. Es un elemento estructural lineal que trabaja principalmente a flexión. Generalmente para viviendas se usan vigas de 20 por 20 como mínimo y se aumentan las dimensiones del alto o el ancho de 5 centímetros en 5 centímetros por cada piso, es decir, 25 por 25 para una losa, 30 por 30 para 2 losas. Losa. Una losa es una piedra lisa de escaso grosor que se utiliza en el terreno de la construcción. Con las losas se pavimentan suelos, se desarrollan tejados y se revisten paredes. Estos son elementos estructurales de concreto armado de sección transversal, rectangular, llena, de poco espesor y abarcan una superficie considerable del piso. Las losas macizas se construyen en los siguientes espesores: 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28 y 30 centímetros. Tienen la desventaja de ser pesadas y transmiten fácilmente las vibraciones, el ruido, el calor, y su costo es un poco más alto a comparación de otras losas. El pilar es un elemento alargado, normalmente vertical, destinado a recibir cargas, que son de comprensión principalmente.
para transmitirlas al terreno mediante la cimentación. La dimensión mínima para un pilar de hormigón armado es de 25 por 25 y si estamos en zona sísmica de 30 por 30. El forjado es según se mire el techo o el suelo que separa una planta de otra. Desde el punto de vista estructural, un forjado normalmente es un elemento resistente horizontal que transmite las cargas que soporta a los elementos verticales que lo sostienen. El forjado dispondrá de una losa superior, que esta es la capa de comprensión hormigonada en obra, con espesor mínimo de 40 milímetros sobre viguetas, piezas de entrevigado de hormigón o cerámico, y de 50 milímetros sobre piezas de entrevigado de otro tipo, y también en el caso de zonas con aceleración sísmica de cálculo mayor de 0,16 gramos y con cualquier tipo de entrevigado. Uniones entre los elementos de concreto. Existen dos tipos de uniones, estructurales y no estructurales. Entre las estructurales encontramos unión viga-viga. Esta unión se utiliza cuando es necesaria una luz entre pilares que no puede salvar una sola viga, o bien para utilizar vigas más cortas en el caso que haya un pilar intermedio. Si existe un pilar intermedio, la unión viga-viga es de poca importancia y normalmente no se transfieren cargas de una viga a la otra, simplemente se unen o apoyan conjuntamente al pilar. Se encuentra la unión pilar-pilar. Esta unión solamente existirá si el edificio industrial está formado por más de una planta. La función primordial de esta unión es transmitir las cargas verticales del pilar superior al inferior del mejor modo posible. Se encuentra la unión pilar-cimentación. Se trata de la unión de especial importancia, pues es la encargada de transmitir todas las cargas que afectan al edificio, al elemento que las tiene que transmitir al terreno. La unión ensambla el pilar con la cimentación y normalmente consta de un elemento intermedio, que es la placa, que los conecta. También se encuentra la unión viga-pilar. Esta unión es la encargada de transmitir a los pilares los esfuerzos verticales que recibe la viga debido a las concargas, las sobrecargas de uso o de nieve, etc. También se encuentra la unión estructura-forjado. El forjado es el elemento encargado de repartir las cargas de cada piso entre sus elementos de apoyo, que estos normalmente son vigas. Por otro lado se encuentran las uniones no estructurales, y en estas encontramos las uniones entre los elementos de fachada. Este es el requisito más importante de estas uniones, es el de dotar a la fachada de una continuidad de sus propiedades principales, como la impermeabilización, aislamiento térmico y el aislamiento acústico. También encontramos las uniones entre los elementos de fachada y la estructura del edificio. Esta unión tiene como función exclusiva la de sostener la fachada, transmitiendo las cargas del viento a la estructura del edificio. También encontramos las uniones entre elementos de cubierta. Esta unión tiene como objetivo principal mantener la estanqueidad en toda la cubierta. Esta estanqueidad se puede conseguir por solape, en caso de cubiertas inclinadas, o bien por otros métodos más complejos en caso de cubiertas planas. También encontramos las uniones entre elementos de cubierta y la estructura del edificio. Esta unión tiene como función principal la de sostener la cubierta y transmitir las cargas de viento, nieve o uso de ella a la estructura del edificio. También encontramos las uniones entre elementos de cubierta y elementos de fachada. Esta unión tiene como objetivo primordial proporcionar estanqueidad en la junta. Esta estanqueidad será de más importancia si se trata de una cubierta plana, debido a las acumulaciones de agua. La recuperabilidad del acero. El acero tiene una vida útil de más de 60 años. Este es total e indefinidamente reutilizable, ya que puede ser reciclado una y otra vez sin ninguna pérdida de calidad, es decir, que es multiciclo. Esto hace que pueda volver a su origen una vez sea utilizado, manteniendo sus propiedades. También tiene un alto contenido reciclado, ya que todo el acero que se produce en el mundo tiene un contenido de material reciclado que, dependiendo del proceso de producción, varía entre un 15% y puede llegar hasta más de un 90%. Estos valores son de los más altos comparados con otros materiales de construcción. El acero también tiene una alta tasa de recuperación para reutilizar, ya que todo el acero incorporado en una construcción es recuperable. Un edificio de acero, dependiendo de su concepción estructural y de las uniones, es fácilmente desmontable y todo el material es posible de ser reutilizado. Estas tasas de recuperación son también más altas que las de otros materiales de construcción. Este también tiene un gran potencial de reutilización de materiales. Independientemente de la posibilidad de reciclar el material recuperado del desmontaje de un edificio de acero, existe una muy alta posibilidad de reutilización de los elementos de acero en su condición inicial.
En efecto, una de las características de los edificios de acero es que son enteramente desmontables y transportables. De esta forma, se puede reutilizar el edificio en su concepción original en un nuevo emplazamiento o reutilizar sus componentes con muy pocas modificaciones en nuevos edificios o estructuras, desde las columnas y las vigas hasta las chapas y paneles de revestimiento. La recuperabilidad del concreto. El concreto tiene una vida útil de más de 50 años y este puede ser reutilizado. Aunque el concreto no se descompone en sus partes básicas, puede ser recuperado y triturado para su reutilización como agregado, para su uso en mezclas listas de concreto u otras aplicaciones, o puede ser reciclado mediante el proceso de fabricación del cemento en cantidades controladas. Los agregados de concreto reutilizado pueden ser usados en concreto estructural, ya que es generalmente aceptado que el 20% o más del contenido de agregados puede ser reemplazado por concreto reciclado para aplicaciones estructurales. Eso sí, el concreto no se puede fabricar en un 100% a partir de concreto reciclado. La tecnología actual permite que el concreto recuperado sea usado como agregado en nuevo concreto, pero el cemento nuevo siempre es necesario y en la mayoría de las aplicaciones solo una parte del contenido de agregados reciclados puede ser usado. Las regulaciones limitan con frecuencia el contenido al igual que las propiedades físicas, particularmente para el concreto estructural. El concreto de demolición es inerte. En comparación a otros desperdicios, el concreto es relativamente inerte y usualmente no requiere ningún tratamiento especial, por lo que el concreto reciclado puede ser mejor que los agregados vírgenes para algunas aplicaciones. Las propiedades físicas de agregados gruesos hechos a partir de concreto de demolición triturado son el material preferido para aplicaciones como bases y subbases viales. Esto se debe a que los agregados reciclados generalmente tienen mejores propiedades de compactación y requieren menos cemento como subbase. Adicionalmente, por lo general, es más económico de obtener que la materia virgen. Un beneficio es que utilizar agregados reciclados reduce el impacto sobre el uso de la tierra. Al emplear agregados reciclados en lugar de materiales vírgenes, 1. Se generan menos desechos y 2. Se extraen menos recursos naturales. Aunque, aún reciclando todos los residuos de las construcciones y demoliciones, no se satisface la demanda del mercado por agregados. La casi completa recuperación del concreto proveniente de construcciones y demoliciones solo proveería alrededor del 20% del total de la demanda por agregados en países desarrollados. La recuperabilidad de la madera. La madera tiene una vida útil de más de 60 años, pero existen 3 factores habituales, entre otros, causantes de patologías y agresiones características que afectan a las estructuras de madera. En el caso del exceso de agua, suele estar causado por la exposición a una humedad excesiva o por el contacto directo con una fuente de agua constante, como puede ser una gotera o una fuga en una tubería. Los efectos que presentan entonces la madera pueden ser desde deformaciones hasta graves desperfectos. Cuando la patología se desata por una plaga, puede diferenciarse entre plagas de insectos xilófagos y plagas de hongos. En ambos casos, un ambiente húmedo favorece su aparición y ambos provocan la destrucción de la madera. Respecto al fuego, puede decirse que es uno de los agentes que más pueden agredir la madera. Esto ofrece una mala resistencia frente a las llamas, además de tener facilidad para propagarlas por el resto de la estructura. La prevención y el mantenimiento deben ser 2 elementos fundamentales para garantizar seguridad y longevidad en las estructuras de madera. Existen varias formas de intervenir la madera. El tratamiento fungicida y pesticida funciona con impregnación superficial o con inyecciones de los elementos de madera deteriorados. La reconstitución de la continuidad del material, formada por el ataque de parásitos por medio de inyecciones de formulaciones a base de epoxídicos. El reemplazo o rehabilitación de áreas deterioradas. La intervención consiste en la reconstrucción de partes de vigas de madera deterioradas a causa de infiltraciones de agua o de ataques de parásitos. La intervención puede tener lugar ya sea por sustitución con otro elemento leñoso, puesto con pernos de fibra de vidrio y formulados epoxídicos, o por reconstrucción de la parte deteriorada por colada de encofrado y o por morteros moldeables armados de baja densidad con varillas de fibra de vidrio. Los refuerzos estructurales. Se pueden realizar refuerzos estructurales mediante la aplicación de telas o bandas pultrusionadas de fibra de carbono o mediante la inserción de los perfiles estructurales de fibra de vidrio obtenidos con procesos de pultrusión trabajados en caliente con baños de resinas termoendurecibles. Mano de obra empleada. En términos generales se conoce como mano de obra al individuo o individuos que intercambian sus cualidades o condiciones físicas por un salario o sueldo. ¿Cómo funcionan según sus tipos?
Mano de obra directa. Como su nombre lo indica, este tipo de servicio incluye los trabajadores que realizan una labor directa, física y activa dentro de un proyecto. Mano de obra indirecta. En este tipo de mano de obra entran los trabajadores de logística y administración. Mano de obra calificada y no calificada. En ambos casos, la mano de obra cuenta con los requerimientos, conocimientos, nociones y aptitudes o no para ejercer un trabajo activo o indirecto. En el caso de que algún individuo no se encuentra capacitado, se le instruyen los conocimientos necesarios antes de comenzar el trabajo. Dentro de la mano de obra directa se encuentran los obreros que trabajan en obras de construcción desempeñando tareas que requieren trabajo físico. Pueden limpiar y preparar terrenos de construcción, cavar zanjas, construir andamios y limpiar escombros. Pueden ayudar a trabajadores en otros oficios de la construcción. Los maestros de obra planifican, organizan, dirigen, controlan y evalúan proyectos de construcción desde el momento de su concepción hasta su término, atendiendo al tiempo de ejecución, especificaciones y presupuestos establecidos. En virtud de ello, garantizan que cada trabajo sea ejecutado de manera eficiente al coordinar las actividades, recursos, equipos e información. El albañil es el obrero que realiza todo tipo de trabajos básicos de construcción, tales como preparación de los materiales, alzado de paredes y muros, fabricación de placas y otros tipos de cubiertas de edificaciones, llenado y nivelado de encofrados con hormigón, entre otras tareas. Los carpinteros ajustan, controlan y manejan maquinaria y materiales con el fin de construir, instalar, reparar y demoler estructuras y componentes fabricados en madera, pero también pueden trabajar con acero liviano, aluminio, entre otros. Por lo general trabajan de manera independiente o autónoma, pero existe la posibilidad de ser contratado por contratistas de carpintería, construcciones, departamentos u establecimientos dedicados a esta especialidad. Soldar es un proceso químico complejo en el que se fusionan dos piezas de metal. Es indispensable que los soldadores tengan un conocimiento en metalurgia y química para que puedan unir piezas metálicas de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción y para que puedan tener la solidez y firmeza necesaria para soportar el peso de estructuras pesadas tales como casas y edificios. El ayudante o peón general de construcción ayuda en situación de dependencia de un superior en los proyectos de edificación y construcción, en obra nueva, rehabilitación o reforma de viviendas, así como ayudante general de albañiles, electricistas, plomeros, carpinteros y similares. Las tareas pueden implicar carga y descarga de materiales, limpieza y preparación de obras. Y por último, el caporal, que es el responsable del equipo de operarios al que se asigna la ejecución material de un trabajo de obra determinado. En una obra pequeña, las funciones del encargado y el caporal suelen recaer en una misma persona. Equipos de trabajo. Al hablar de equipos de trabajo nos referimos a las máquinas, aparatos, instrumentos o instalaciones utilizadas en el trabajo, por lo que todo lo que no sea lugar de trabajo o producto se puede considerar equipo de trabajo. En el sector de la construcción estos son los más comunes. La maquinaria pesada. Aquí entran las que disponen de grandes proporciones geométricas, equiparándolas con referencia a los vehículos tradicionales de calle. Tiene volumen y peso considerable. Necesitan de un operario capacitado que necesita de un carnet especial para maquinaria pesada, dada la complejidad de los mandos y funcionalidad de las mismas. Principalmente su uso está destinado a grandes movimientos de tierras, sea de cielo abierto o en túneles. Movimientos de elementos de gran peso, ingeniería civil o en obras de minería. Un ejemplo serían las afamadas tuneladoras, grandes grúas o la excavadora. La maquinaria semipesada. Las clasificaríamos como de medianas proporciones y dimensiones. El ejemplo perfecto es el típico motovolquete de obra, excavadoras pequeñas, grúas pequeñas, retroexcavadoras de dimensiones menores, etc. Los equipos ligeros. En esta sección incluiríamos los equipos de construcción especializados o maquinaria para la construcción de pequeñas dimensiones, una bomba de agua, compresoras, vibradoras, cortadoras de acero, rompepavimentos, etc. También podemos distinguirlas en función de la energía consumida para su adecuado funcionamiento. Tendríamos dos tipologías diferentes. Las neumáticas, que funcionan a base de aire comprimido generado por un motocompresor. Eléctricas, que funcionan con energía eléctrica común directamente del suministro eléctrico o, en su defecto, de grupos electrógenos instalados en obra. Herramientas. En su mayoría se utilizan herramientas para realizar mediciones y verificaciones como cinta métrica, niveles, etc. Y las herramientas manuales, utensilios resistentes para realizar trabajos mecánicos mediante fuerza física como destornilladores, martillos, etc. Damos por finalizada nuestra exposición. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que la información dada haya sido de utilidad.